Segunda parte. Tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Tito crucificaba a 500 judíos al día, como menciona el historiador Flavio Josefo en el libro sexto, capítulo 12 de su obra La guerra de los judíos. De esta manera, pues, azotados cruelmente después de haber peleado y atormentados de muchas maneras antes de morir, eran finalmente colgados en una cruz delante del muro. No dejaba de parecer esta destrucción muy miserable al mismo emperador Tito, prendiendo cada día a sus 500 y aún muchas veces más. Pero no tenía por cosa segura dejar libres a los que prendía. Y por otra parte, tanta muchedumbre de judíos parecíale requerir más gente para hacer esto. No quiso, con todo, prohibirlo, por pensar que viendo esto los de la ciudad aflojarían y doblarían en terneza sus ánimos, haciéndoles ver que habían de padecer aún peormente si no se rendían. Los condenados. 1. 6000 anocheciendo la vía Apia, espectros en el muro de la historia. Qué lujuria de dolor sin argumento, la tierra atormentada en su memoria. El esclavo es pájaro en el alma, su verdugo cadena. ¿Cómo pueden compartir la misma sangre el feliz asesino y el poeta? ¿Quién condujo la barca de Caronte a esta laguna estigia de alas muertas? Estos restos de vuelo desmembrados, epitafios de luz y de existencia. Es aquí donde muere la esperanza. Dante citaba a puertas del Averno. ¿Qué decir de este otro, el que desnuda la trenal matriz de nuestro infierno? El goce del que asesta el látigo y el plomo en el ser del condenado casi yerto. La exactitud y el celo con que mide los clavos que perforan su lascivia miembro a miembro, dejándolo al arbitrio de la avidez del buitre y del vulgo diversión, augurio, ejemplo. 2. Y fue inicio de una fe en melancolía del que habría de venir sobre los tiempos, para negar la rueda del presente, para buscar su sitio en otro templo, donde no corroe el óxido y el polvo las pertenencias del hogar terreno, una casa de reinos no ultrajados, una abstracta libertad en otros cielos, esa búsqueda de un Padre intransitado, hermanando lo humano con lo eterno. Y fue el inicio de la fe y la trampa, rebeldía sedada en un ensueño. El rebelde. 1. Y fue el rebelde, mito, acto y potencia. Un corazón atávico latía. Prometeo, Lilith, Pandora, Eva. Fuego, barro, elixir, fruta prohibida. Peligrosos talismanes de los libres, los que en todo castigo merecían. El titán a la roca encadenado, al exilio y la tronchada díada. 2. Tal milagro no quiso la parábola triste de esta orfandad arcana de la vida, que la clara voluntad del alma nómada abjuró en hechiceros y en escribas. Qué humo vano del necio contra el miedo,
intentar velar los ojos de aquel simio que lloró al ver la génesis del fuego. Aquel hombre aterrado de sí mismo, tan mortal encarnadura de lo eterno. Qué mirada tan vasta le negaba los límites, qué dolor tan ardiente se inmolaba en su pecho, que tornó a la caverna de sus sombras, que prefirió a la luz la paz del ciego, y a todo aquel que osara abrir la noche, sabiduría mayor, humano verbo, se le habría de infringir lo convenido, hosanas de ignorancia, cruz, tormento. Que no aviste ángel humano en este mundo una fe que cuestione el ancho velo. 3. El rebelde es la ternura que derrota a ese niño procaz y subalterno que es el hombre, cuando mece entre los dioses la asestada longitud de su esqueleto. Desamparo que abraza al desamparo, sucesiva eternidad de lo terreno. El rebelde es el espejo de su abismo, la belleza horizontal de lo fraterno. Advenimiento. La lepra es vista en ese momento como uno de los síntomas más graves de impureza, tanto en la Torá como en la Misná. Según Levítico 13:45, el leproso debe andar errante fuera de los muros de la ciudad, gritando: ¡Soy impuro! ¡Soy impuro! El leproso que aparece en el Evangelio viola la ley, Torá, al acercarse. 124, Juan. Esteban Londoño, Perseitas, volumen 2, número 1, enero-junio 2014. A Jesús. No obstante, Jesús también se deja tocar, traspasando los límites. Si alguno, sin darse cuenta, toca a una persona impura, manchada con cualquier clase de impureza, cuando se entere, se vuelve culpable. Levítico 5:3. Jesús lo sabe y lo toca. Quiere que el hombre sea libre. No importa que se vuelva ritualmente excluido. Para él, priman la compasión y la solidaridad. Jesús busca superar las normas de pureza legal para acercarse a los excluidos. Tal cercanía compasiva le pone en el plano de los impuros, de los que no son completamente humanos según la religión de la pureza. Es por esto que los especialistas en religión institucional, los escribas, lo llaman endemoniado y servidor de Satanás, y sus propios familiares piensan que está loco. Tomado del ensayo de Tom Holland. 1. Allá en el fondo, en la fosa de los vivos, en valle maldito del impuro, baja la cuerda los restos del banquete, una hermandad de sombras en sepulcro. Son ellos, los de siempre, los que no tienen nombre, confinados en el valle por sus máculas, a padecer lentamente la agonía, abandonados hijos de esta fábula. Esta grandeza absurda de los reyes, que imaginan que el muro los protege, y blandiendo su argumento arrebatado, forjan dioses, pedestales y laureles. Dan a la historia guerras y penurias, se conmueven con el lustre de sus gestas. Lluvia de espadas, voraz contra la tierra, cabalgando en pos de qué proeza. La de Midas, que congeló de oro el corazón más tierno al agua móvil, corroyendo todo lo que fluye con filo de una cáustica soberbia, pues no podrá su Babilonia altiva escapar a la muerte en su leyenda.
2. Él vino, con su fuego y con su cáliz, a desatar verdades como pájaros, a levantar templos de piedras sepultadas, a desandar el sendero de lo vacuo. Él vino, con memorias de otros llantos, Raquel en rama, llorando al inocente, el pecho amamantando hijos de bruma, Belén de luto velando por su suerte. Y vino a bautizar la sed con fuego, con el dios de la furia y del rebelde, con el valor de los hijos más exangües, erigiendo su reino en lo silvestre. Él, hijo de una matria anochecida, bajo el puño de un patriarca sanguinario, de un dios de templos rígidos y ausente al dolor verdadero del esclavo. Lloró sobre su pecho el leproso y el paria. El prodigio acarició desde lo humano. Siglos de hielo trocados en tibieza. Dio potestad al hombre desterrado. 3. ¿Dónde muere el dolor? En la ternura. Solo ella, de plumas y de barro. Solo ella, de lumbre pequeñita, en la voz de la anciana y su regazo. 4. Cuando el niño regrese desde el hombre, cuando el asombro retorne del escarnio, bajará a Jerusalén desde los sueños y será el advenimiento y el milagro. Pequeño ensayo epilogar. ¿Cuántos génesis hay a lo largo de nuestra sufrida historia? Apenas he trazado algunas pinceladas de una infinita repetición de circunstancias, de nombrar tantos imperios, tantas muertes y resurrecciones. No alcanzaría lo que resta de mi vida para expresar con tantos innumerables ejemplos la inmensa redundancia de este peregrinar en círculo. Somos un proyecto aún en la penumbra, una vaga certidumbre de que podremos gestar una historia ascendente después y más allá del miedo del hombre. Esa definición perfecta que nos legara León Felipe, el gran filósofo de la poesía. El miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. De ahí que el mito y la historia sean hermanos gemelos. Aún más, me atrevería a conjeturar que el mito es la metáfora de la historia o el alma inconsciente del hombre sucesivo, que en hechos no logra pronunciarse con plenitud. Tal vez las escrituras, desde las culturas más diversas, nos estén advirtiendo aspectos de nuestra naturaleza, que ahondan desde el imaginario poético, el profeta y el poeta, y estos puedan unir las piezas fragmentarias de los hechos. Ese conglomerado de acciones que no pueden pensarse desde la autoconciencia y nos dicten el futuro, no como un sesudo oráculo, sino como un ensayo de nuestro porvenir ya trazado en la memoria profunda y onírica que es, en su inicio, el hombre, a decir de Bachelard. Ese niño primordial al que comprende instintivamente la cosmología del mundo. Pues entonces, ¿por qué no imaginar que desde el mito la historia se diga de manera esencial y vaya dejándonos señales, advertencias y también la inmensa carta en blanco de la esperanza? No se trata aquí de creer, como he dicho en otras ocasiones, sino de leer creando, de pensar sucediendo, de observar y actuar en los mínimos actos que este reducido presente que somos nos permite, aun en la expansión de nuestra eterna y más profunda rebeldía. No seré yo, ciertamente, que les recuerde que hay tantos rebeldes míticos como sueños de resurrección
y de condena suceden a lo largo de la mitología de todas las culturas. Tomamos apenas dos, la hebrea y la griega, y aún así, ¿cuánto podemos aprender de este paralelo? Y si nos proyectamos hacia adelante, veremos de qué modo el hombre repite en sus acciones los arquetipos del héroe mártir, del ángel demonio, del desterrado y el pródigo, del rebelde y el obsecuente, del castigo y la salvación. Y cómo la perplejidad se adueña de nosotros cuando quedamos inmersos en tan compleja realidad, que ni en el más agudo conocimiento de su naturaleza ha logrado llevar a este saber a una verdadera revolución de la ética. Eso es, una humanidad con nuevos paradigmas emocionales. De hecho, esto es solo una reflexión que no pretende dejar en este pequeño trabajo épico más que un signo de preguntas y tres esperanzados puntos suspensivos para que aquellos que lo lean puedan seguir narrando desde su propia historia personal hacia la mirada colectiva. Pero eso ya no está en mis manos conseguirlo. Marta Oliveri.